Buenos días con todas y todos los presentes y quienes nos acompañan de manera virtual. La Secretaría Nacional de Planificación les da una cordial bienvenida al segundo día de la Semana de la Evaluación Ecuador 2025, realizada con el apoyo de la Iniciativa Global de Evaluación GI por sus siglas en inglés, que conecta a la comunidad de evaluación global teniendo como objetivos intercambiar conocimientos y experiencias e incentivar procesos de evaluación que mejoren la calidad de vida de las personas. Hoy empezamos con la ponencia Calidad y disponibilidad de los datos e información estadística, el rol estratégico de los registros administrativos en la evaluación y formulación de políticas públicas, a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, colaborador de este evento. Saludamos a quienes nos acompañan, autoridades y funcionarios de las diferentes instituciones del Estado, representantes de organismos internacionales, autoridades de la academia, sociedad civil, estudiantes, público en general. La ponencia de este día tiene como objetivo destacar la importancia de contar con información estadística oportuna, disponible y de calidad para el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, así como para su uso en ámbitos como la investigación, la academia, la sociedad civil y el sector privado. Se abordará el papel rector del INEC en la planificación estadística nacional, así como las innovaciones impulsadas en el uso de registros administrativos como fuente estratégica para la producción estadística. Durante la ponencia, personal de protocolo entregará hojas de papel a las personas que deseen realizar preguntas. Para ello, solicitamos que levanten la mano, por favor. La ponencia estará a cargo de Eva María Mera Indriago, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Eva María Mera es doctora en demografía por la Universidad Autónoma de Barcelona, cuenta con una sólida trayectoria académica y profesional en estadística aplicada. Ha sido profesora e investigadora en la ESPOL, liderando la cátedra y proyectos de ciencia de datos y análisis poblacional. Es la primera mujer en dirigir el INEC, desde donde impulsa una gestión basada en la calidad, inclusión y modernización tecnológica. Ha trabajado en investigaciones sobre la satisfacción de servicios y educación superior. Su enfoque estratégico busca fortalecer la confianza en la información oficial, promover el uso de datos para políticas públicas y garantizar el acceso ciudadano a los resultados del trabajo del INE. Por favor, recibamos a Eva María Mera Indriago, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Démosle un aplauso. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Saludo a todos los presentes. Muchas gracias a Dios, señor Coyaguazo, se me fue su nombre, por la invitación, por estar aquí, para que podamos presentar esto que creo que sí que tiene relevancia. Ayer estuve en la inauguración y realmente tiene peso lo que hace el INEC y lo que genera para la toma de decisiones, para acercar a nuestros ciudadanos y para la política pública. Si nosotros no contamos, si nosotros no sabemos quiénes somos y nos conocemos, no podríamos aplicar el plan de evaluación que incluye esta vez incluye esta vez la equidad e incluye también la participación de todos. Entonces, vamos a iniciar con la presentación. ¿Hacia dónde hablo? ¿A dónde hablo? ¿Hacia allá? Ahí. Ok. Bien. Un poco cómo va a ir la presentación de hoy. Vamos a mostrar
qué es lo que hace el Instituto de Estadística en términos generales, y después poco a poco nos iremos adentrando en los registros administrativos. Entonces, como ustedes pueden ver, perdón a lo que les doy el cuello aquí abajo, había unas pantallas aquí y acá para que no duela. Como ustedes pueden ver, el Instituto de Estadística tiene la rectoría en el Sistema Estadístico Nacional. Entonces, aquí hay una presentación un poco larga, pero voy a tratar de expresarla rápidamente. Estamos basados en la Ley de Estadística promulgada en 1976. Estamos trabajando en una propuesta de actualización. Tenemos ya cosas hechas, esperamos poderlas sacar pronto. Un decreto ejecutivo establece que el INEC es el responsable de la planificación y coordinación de la producción estadística, el aseguramiento de la calidad y estamos a cargo de los registros administrativos. Entonces, aquí un poco es como decir, ok, el INEC se encarga de este tipo de datos y de asegurar estándares de calidad para todos estos datos que se almacenan, ¿sí? Y poder nosotros hacer con todo esto la generación de información en términos generales. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver la actualización 2024 del Programa Nacional de Estadística. Entonces tenemos todos estos 5 puntos en el Programa Nacional de Estadística. Fortalecer la gobernanza del Sistema Estadístico Nacional, mejorar la calidad de la producción estadística de las instituciones del Estado, modernizar la producción estadística del INEC, incrementar la producción de estadísticas oficiales a partir del aprovechamiento de registros administrativos, facilitar el acceso a las estadísticas oficiales de manera oportuna y transparente. Entonces vamos a ver, en estos puntos nos vamos a basar en el 3, modernizar la producción estadística del INEC y facilitar el acceso de las estadísticas oficiales de manera oportuna y transparente. Entonces, un poquito aquí les hablamos de cómo acercamos al ciudadano. En el INEC, en este momento de nuestras operaciones estadísticas, contamos con 34 visualizadores. Si ustedes dan allí, les toman una fotito, van a poder acceder a donde se encuentran ellos, donde el objetivo de estos visualizadores es realmente la ciudadanía menos especializada. ¿Sí? Esa ciudadanía que a lo mejor no está tan cercana del uso de una matriz de datos, de procesar esa matriz de datos y más bien de ya consumir la información que nosotros tenemos. Entonces, esta es una manera que tenemos de acercar. Bien, ahora miren, un poquito para que ustedes tengan unas estadísticas del inventario de fuentes de datos que nosotros tenemos. Tenemos registros administrativos con potencial estadístico 168, operaciones estadísticas 110 y fuentes no tradicionales 25. Esto es que hagamos cosas con Big Data, Machine Learning y utilicemos este tipo de cosas para conseguir matrices de datos. Además, miren cómo estamos con los registros administrativos. Tenemos 303 fuentes, ¿sí? Y 55% representan la producción estadística nacional. Entre los temas están sociales, económicos, ambientales y otros dominios. ¿Sí? El 66% de las operaciones estadísticas calendaриzadas para 2025 son estadísticas basadas en registros administrativos, para que ustedes tengan una idea de cómo estamos con ellos. Bien, estándares estadísticos y su implementación efectiva. Aquí tenemos nosotros también que tener estos estándares para los datos con los que trabajamos. Tomamos decisiones basadas en esos datos que nos dan la evidencia. ¿Sí? Gobiernos, empresas, ciudadanía requieren datos sólidos para definir política, orientar recursos y evaluar. Y ahora vamos a hacer una diferencia entre datos e información para que ustedes tengan esto más claro. Comparabilidad y transparencia. Alinear la producción estadística a estándares internacionales permite generar datos comprensibles y comparables. Cuando estaba estudiando en el extranjero, una cosa que ya el INEC tenía era esto. Es decir, mis compañeros de estudio les encantaba descargar los datos nuestros de Ecuador porque tenían esa calidad. Hablaban muy bien de nuestras bases de datos y nuestras matrices de datos. Confianza en las instituciones estadísticas. La aplicación coherente de metodologías fortalece la credibilidad en el sistema estadístico entre todos sus usuarios. La mejora continua. No podríamos estar estáticos. Tenemos que cada día estar mejorando y aprendiendo. Y no podría ser de otra manera en el caso del uso de estándares para producir con calidad todo lo que hacemos. ¿Ok? Y en términos generales, nosotros nos sustentamos en el Código de Buenas Prácticas Estadísticas y en el modelo de producción estadística. Aquí tienen, hay una serie de letras, perdón por eso.
Entonces aquí tenemos cómo se basa el código de buenas prácticas. Tenemos el entorno institucional, la producción estadística y el proceso estadístico. Todo esto se basa en el código de buenas prácticas estadísticas, un poco en general. Vamos a ir hacia acá. Luego nosotros también tenemos un modelo de producción estadística que inicia desde la planificación, va por el diseño, la construcción, la recopilación de los datos, el procesamiento de los mismos, el análisis, la difusión y lo que nos trae aquí que es la evaluación. ¿Sí? Eso en términos generales para que ustedes lo tengan. Y de ahí vamos a hablar de la relevancia de contar con marcos que garanticen la calidad estadística. Entonces, miren ustedes, tenemos que asegurar la calidad. Y para esto tenemos este marco conceptual y el marco metodológico, ¿no? Entonces tenemos el modelo de producción estadística, que es el de que hemos hablado, el código de buenas prácticas estadísticas y la normativa técnica de estándares de calidad. Entonces, finalmente, nosotros tenemos estas dimensiones de calidad y criterio y de allí pasamos a los métodos de evaluación. Nosotros contamos con un departamento especializado que toma las operaciones o registros administrativos y las convierte en registro estadístico y además, si ustedes desean, cualquier institución, les podemos hacer la evaluación para garantizar que sus datos son de calidad y sus operaciones estadísticas que realizan bien. Entonces aquí tenemos un poquito para que ustedes sepan qué es lo que hemos hecho durante estos tiempos, 2014 a 2025. Hemos evaluado 45 operaciones estadísticas, ¿sí? 21 operaciones estadísticas han obtenido una certificación y grado de calidad. Como Instituto Rector de la Estadística podemos hacerlo. 20 entidades han participado en las evaluaciones y actualmente se está haciendo seguimiento en la implementación de recomendaciones de 15 operaciones estadísticas. Bien. Ahora sí es lo que nos trae aquí. Eso es un poco como de la historia, un poco de lo que hemos hecho. Vamos a trabajar en esto. Y antes que todo, a mí me encantaría que alguien aquí me diga si sabe la diferencia entre datos e información. Sin miedo. Equivocarse es bueno, aprendemos. Equivocarse no es malo. Y decirlo bien, pues ya sabíamos. A ver, vamos, ¿tu nombre? Buenos días, mi nombre es Natalie, soy funcionaria del INEC mismo, entonces creo que como funcionaria del INEC puedo responder un poco la pregunta. Pues, a ver, básicamente la diferencia entre datos e información es que los datos vienen a ser los datos, o sea, el tema crudo, ¿no? O sea, la recopilación digamos, de la información, sí, que llamarlo de una manera, pero no tiene un procesamiento. En cambio, la información per se ya tiene dado por un procesamiento y en función de lo que más o menos se dice aquí, considerando todos los procesos que el INEC tiene para garantizar la calidad de la información. Muchas gracias. Vamos a ver si ella tenía razón. Les voy a pasar ese código QR, donde ustedes van a encontrar esa diferencia. Quiero que lo escaneen todos para aprender. Vamos a ver. Y luego me cuentan y dicen, sí, tenía razón ella. A ver, es que para poder comprender toda esta presentación, tenemos que tener clarita esa diferencia. ¿Sí? Alguna vez la hice para mis alumnos, ahora sí es para ustedes. Hoy son mis alumnos. Vamos a ver. Ahora que se cargue, capaz que la saturamos. Creo que aquí no hay internet, ¿cierto? ¡Qué terrible! Miren así como la tecnología atenta contra uno. Pues, si no está allí, pues resolvemos. Entonces, miren, ¿qué es el dato? Es eso que nosotros le entregamos cuando nos hacen una pregunta, cuando nos dan un formulario y nosotros llegamos. Es algo que simplemente en un momento puede identificarnos, pero una vez, para todos es fácil entender un archivo de Excel, una matriz de Excel. Para todos es clara la matriz de Excel. Entonces vamos a ejemplificar para poderle expresar eso de qué tal. ¿Alguien ya pudo entrar? ¿Nadie pudo entrar? Todos tienen que salir para que puedan tenerlo. Pero cuando se vayan a casa la miran. Entonces, imaginemos un fichero de Excel, donde yo aquí empiezo a preguntarle a las personas
Vamos a preguntar el número de hermanos, que sea fácil y no avergüenza a nadie ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que en ese set, en la primera columna, empiezan a llenar hacia abajo. Yo digo, número de hermanos, 2, 1, y le empiezan a llenar. 2, ninguno, 0, 1, y así tenemos esa serie de números hacia abajo. Entonces, cada número que yo he ingresado preguntándole a cada individuo es un dato. Es un dato. ¿Sí? Que no me dice nada, solo es un dato. Y cuando miro toda la columna, son datos. Y si yo agrego otra columna y le digo edad, esas sí llaman así, las niñas no les gusta decir, qué sé yo, me dice 18, 25, 35, 45 y así. ¿Ya? Entonces tengo una segunda columna que tiene datos. Dos columnas con datos. Dos variables. ¿Sí? Pero ¿cuándo se convierte en información? ¿Cuál es tu nombre? Como Natalie decía, cuando yo la proceso, cuando yo le hago algún trabajo allí, que puede ser estadístico, que yo calcule un promedio si la variable es numérica, o que yo cuente si la variable es cualitativo. Si le pregunté color de ojos y cuento cuántos son rubios, cuántos son negros y así mi color. Sí, lo pueden ver. He hecho un procesamiento. Eso, y puede ser que otra clase de procesamiento que no sea estadístico, pero yo ya produje, ¿qué cosa? Información. Y esa es la gran diferencia. Entonces la gente suele decir, ay, levantemos información. No levantamos información, levantamos o recogemos datos. Recogemos datos que los convertimos en información, que puede ser de cualquier tipo. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. ¿Qué cosa? Toma de decisiones racionales. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, cuando nosotros hacemos una operación estadística, que esta puede ser un censo, puede ser una encuesta o puede ser utilizar registros administrativos, nosotros recogemos datos, recolectamos datos de diversas maneras, utilizando una encuesta, utilizando un censo o el registro administrativo. Entonces, de per se, nada nos dicen. Solo cuando los procesamos, esto se convierte en información. Así que de aquí en adelante, por favor, ya no digan levantar información. ¿Sí? Recogemos datos, los procesamos y los convertimos en información. Sí, eso primero para poder entender esta presentación. ¿Sí estamos todos? Ya, chéverísimo. Entonces, aunque nos haya fallado la tecnología, aquí vamos. Bien, entonces, les quería preguntar, para ustedes que están aquí, que seguramente algunos representan a instituciones, me gustaría saber qué es para ustedes un registro administrativo. ¿Ven? Hola. Buenos días, Mónica Rojas, de CIPEC 911, directora nacional de análisis de datos. Un registro administrativo es los registros que se guardan en bases de datos o mediante sistemas, o sea, que ya están almacenados en algún repositorio. ¿Alguien que quiera complementar? Que no se elimine. Perfecto. Alguien que no se elimine. Esos son los que ahorita son ellos a los que yo quiero llegar. ¿Qué es un registro administrativo? A ver. No me digan que no. No, no se deben. Atrévase. Salga del closet, mentira. A ver, vamos. Vamos, vamos. Por cierto, esto no se lo he dicho porque esta presentación está dedicada a Dios. Vamos. Me dicen, a ver, por aquí, es que yo veo puras caras de INE. ¿Dónde no hay caras de INE? Dios mío, ha llenado el INE en el lugar. A ver, vamos. Registro administrativo, no. Nadie se atreve. Aquí, ¿quién? ¿Quién? Bueno, está todo Diego Andrade del Ministerio de Trabajo. Básicamente un registro administrativo es una información que recaba una institución de la gestión propia que realiza. Puede tener potencial estadístico o no, y bueno, también depende del tema de la calidad que tenga. Vamos. Vamos a ver si coincidió o no coincidió. Miren ustedes. Colección organizada de datos personales u organizacionales recolectados y mantenidos por entidades gubernamentales u organizaciones con fines administrativos, legales o fiscales.
Su propósito principal no es estadístico, sino facilitar la gestión de políticas, programas o servicios públicos. Ahí tienen la definición de los datos. Entonces, miren, un registro administrativo realmente lo lleva cualquier institución. Si ustedes, alguno de aquí es profesor de universidad o es estudiante, la universidad lleva el registro de sus estudiantes, ¿cierto? Y ahí le llevan vida, pasión y muerte, ¿cierto? Toda su historia, materias aprobadas, notas, profesor con el tomó, curso en el que tomó. Todo eso es un registro administrativo, que la institución lo usa para su gestión, pero puede convertirse en un registro estadístico, ¿sí? Entonces, eso por un lado, el Ministerio de Trabajo lleva toda la vida y pasión y muerte de sus empleados. Eso es un registro estadístico. Entonces, en general, todo lo que nosotros almacenamos, como decía aquí, saben que yo la conozco y en mi cabeza ya tiene un nombre de cariño, y entonces se me sale ese nombre que no puedo decir, pero se llama Mónica Rojas. Ya vino. Entonces, verán, aquí veo muchos conocidos, gracias por estar aquí, muchos amigos también, te veo que están en otras instituciones. Entonces, como podemos ver, nace así un registro administrativo. Es decir, es un almacenamiento natural en una organización. Sí. Entonces, ¿qué características tiene? Origen, necesidad interna de una institución. Obligatoriedad legal o no. ¿Quién puede nacer de que nos obliguen a hacerlo? ¿Sí? Una política que exige que tengamos ese registro. Mandato normativo. Datos que contienen información de personas naturales o jurídicas, identificación, ubicación, actividad, ese tipo de cosas pueden estar ahí guardadas. Actualización continua y periódica. ¿Ok? Entonces, esto es importante en un registro administrativo. Hay que actualizarlo y hay que mantenerlo con calidad. Si no hacemos eso, si el personal que lleva el registro administrativo no lo hace, la estadística que podemos producir de este registro no tiene calidad, no tiene validez. ¿Sí? Eso es importante. Ahora, nacen con un fin no estadístico, sino operativo, administrativo, legal o fiscal. Por ejemplo, recaudar impuestos, gestionar seguridad social, regular licencias, etc. Posteriormente, esa información puede ser reutilizada con fines analíticos o estadísticos si la legislación y la calidad de los datos lo permiten. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Se lanzan a darme ejemplos ya? A ver, hay otro micrófono. ¿Se lanzan a darme ejemplos de registros administrativos? Chicas y chicos, los suyos, ¿cuántos hay en sus organizaciones? Denme ejemplos. No, que no sea del INEC, por favor. Porque es el trampa. Vamos, a ver. Por ejemplo, un dato de registro administrativo sería el número de sillas que tiene la institución. Número de sillas, claro que sí. Dentro, pues, del ministerio, el número de contratos registrados, todos tienen diferente naturaleza. Pero fíjate que tú allí ya me estás haciendo un resumen, ya me estás dando como resumen, número de, ¿sí? Pero antes lo que aparece es los contratos registrados, ¿cierto? Ahí estamos. Bien. Entonces, miren, del registro civil, ¿a alguien se le ocurre un registro administrativo del registro civil? Lados. Así es, pero creo que yo no tengo ese. Tengo el registro de nacimientos y de funciones. ¿Sí? Rentas internas. Allí ya es una estadística, mayores contribuyentes, pero es lo que ellos usan, ¿verdad? La ordenan y ya se convierte, pero son los contribuyentes. Y de ahí los clasificamos. Padrones fiscales. Seguridad social. Los afiliados. Registro de afiliados. Ahí le dieron. Registros de propiedad. Compras y ventas de muebles, terrenos. Ahí tenemos esa clase de datos. Catastro. Inventario de inmuebles, viviendas, terrenos que hay en el municipio. Miren, todos esos son registros administrativos que de alguna manera nosotros, a través del uso de bases de datos y de la computación, los podemos juntar y podemos tener realmente información. Registro de empresas. Allí, este también está fácil de acertar. Listado de empresas. Está fácil. ¿Ok? Una vez que nosotros tenemos ese registro administrativo, si nosotros le vemos que tiene potencial estadístico, lo convertimos en un registro estadístico. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, puede derivarse de registros administrativos, encuestas u otras fuentes
y está diseñada para apoyar la producción de estadísticas oficiales, censos, indicadores económicos o sociales. Bien, esta es de donde tomé la definición. Entonces, miren, para que ustedes vean un poco. Tradicionalmente, nosotros en Ecuador hemos estado trabajando con los censos cada 10 años y con las encuestas especializadas que son de carácter nacional y porque las necesitamos. ¿Para qué? Para los ODS o para el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que venimos trabajando tradicionalmente. ¿Ok? Entonces, desde el 2008 se trabaja en una agenda de transformación de los sistemas estadísticos nacionales. Entonces, viene este cambio de paradigma de pasar de esquemas tradicionales de recolección de datos a otro basado en el aprovechamiento de los registros administrativos. Entonces, problemas relacionados en el uso de métodos tradicionales devienen en altos costos, ¿sí? Hacer un censo es carísimo, ¿sí? Y un censo como el que hicimos esta vez, más caro, porque no se utilizaron a los jóvenes que antes iban por cuestiones distintas, y entonces había que pagar y eso aumenta el costo, pero le da mayor calidad también. ¿Ya? Entonces, hay muchas cosas, cada una de estas encuestas que se hacen cuestan millones de dólares, ¿sí? Entonces, los registros administrativos nos ofrecen también un ahorro. Aunque al inicio gastemos un poco más, a la larga vamos a obtener estadísticas de calidad, datos de calidad y vamos a bajar costos. Entonces, miren, refuerzo de la necesidad de fenómenos coyunturales como el COVID han provocado contar con instrumentos de recolección, procesos de integración de fuentes y conformación de registros. En el ámbito nacional, la inseguridad trae limitaciones en los operativos de recolección. Y ese es un problema en el que nos encontramos ahora y en el que nos enfrentamos. ¿Sí? Entonces, tenemos también que trabajar en nuevas formas. Entonces, aquí un poquito cuáles son las ventajas de tener registros administrativos. Voy a empezar, bueno, esta primera, de que son datos de confianza, eso se logra conforme vamos mejorándolos, ¿no? Eso es, ya estamos trabajando en eso, pero eso es con un poco con el tiempo, ¿no? La oportunidad de la información, y es así que es vital. Es decir, si nosotros tuviéramos estos registros administrativos almacenados en nuestras instituciones, en bases de datos que se conectan, y que uno como INEC ya no está pidiéndole la matriz de datos a la institución, al Ministerio de Trabajo le dice, mándame tu matriz de datos a tal fecha, y el Ministerio dice, ay, no lo hice, discúlpame, hubo otra cosa, y me lo envía después de 3 meses. Ese tipo de cosas, no es solo dije el Ministerio de Trabajo como ejemplo, ese tipo de cosas son las que no nos permiten tener, ¿qué cosa? La estadística con oportunidad, la estadística a tiempo. A tiempo. ¿Por qué? Porque yo te voy a dar una información final que está rezagada a 1 año, a 3 meses, a 6 meses, a 2 años. Hasta que cada una de las instituciones me haga el favor o nos haga el favor con INEC de entregarnos esos datos, estaremos atrasados. A diferencia de que si cada institución tiene bien bonito guardados sus datos, bien bonitos, ordenados, de calidad y que se conectan, a mí me dice el presidente hoy, ¡hey! Quiero saber cuál es la morbilidad en Ecuador, de qué se enferma la gente. Le digo en este rato, proceso esa base de datos y le calculo lo que quiero. Como oportunidad, en el momento. Entonces, eso es lo que necesitamos. En las instituciones necesitamos fortalecer la calidad del dato y además, en términos generales, como país, como parte pública, fortalecer esa parte, ¿sí? Para poder llegar a tener esta oportunidad de la información, ¿sí? Los costos, pues ya, como les digo, al inicio puede ser costoso, pero después esto se reduce. Y el último, que tal vez algunos no lo sepan, pero me gustaría saber, y aquí que hace la mano alguien que me diga, ¿qué es un estudio transversal? Transversal. ¿O qué es un análisis transversal? Que no sean los del INEC. A ver, ¿qué es un análisis transversal? O también puede ser los del INEC que están aquí hoy y que son de la parte administrativa. ¿Ah? ¿Qué es hacer un análisis transversal? ¿O qué es hacer un análisis longitudinal? ¿Qué le suena a usted longitudinal o transversal? Cuénteme.
A ver, voy por acá, que parece que para atrás está. ¿Alguien por aquí se anima? Longitudinal, transversal. Eso. ¿Nombre? Milena Milena. Bien. A ver, un análisis transversal es un momento del tiempo, el tiempo corto, mientras que longitudinal nos permite analizar a lo largo del tiempo. Muy bien hecho. Qué bien, esa chica. Ok. ¿Vieron eso? Es un momento en el tiempo. Es como una fotografía. Un censo es algo que es transversal. Los tomamos en un momento o en un lapso corto. ¿Sí? De tal fecha a tal fecha en un mismo año, por ejemplo. ¿Sí? Es una fotografía. En cambio, longitudinal es cuando se decide seguir a un conjunto de individuos, personas, animales o cosas en el tiempo, pero a los mismos individuos. Es decir, yo decido estudiar a las mujeres que nacieron en 1976, que es cuando nace el INEC, ¿sí? Entonces a ellas le mido una serie de características, pero cada año, por ejemplo, yo decido la periodicidad, un año o cada 2 años, yo investigo esas características, ¿sí? Y entonces yo tengo de ellas esas características en el tiempo, ¿sí? Voy a poder medir, por ejemplo, su descendencia media en el tiempo, ya no estimada, sino real. Entonces, realmente los estudios que más nos sirven son los longitudinales. ¿Pero qué les ocurre a estos estudios? Son costosos. Son costosos. Si ya un transversal es carísimo, se imaginan uno longitudinal. Son costosos. Entonces, los registros administrativos nos permiten tener datos longitudinales, ¿sí? De todo tipo, de personas, de empresas, de lo que nosotros queramos. Por eso digo, seguir en el tiempo personas, animales, o cosas o plantas, o lo que usted quiera, ¿sí? Lo que usted registre. Entonces, tienen un gran potencial los registros administrativos. Bien, entonces, los tenemos ya, ¿no? ¿Cómo era tu nombre? Como nos decía Milena, ella es de desnutrición, Secretaría de Desnutrición. ¿Sí? ¿Ven? Qué bien que alguien que sepa cosas que esté allí. Entonces, seguimos. Entonces, al final nosotros construimos con esos registros el Sistema Nacional de Registros Estadísticos. ¿Sí? Entonces, ustedes van a encontrar allí unos cuadraditos aquí, el que está acá, todos estos que están aquí. Y estos son registros administrativos que ya el INEC los convirtió en registro estadístico y que en este momento hacen el Sistema Nacional de Registro Estadístico. Es algo con lo que ya contamos, ¿sí? Entonces, ustedes van a poder ver, tienen idea, alguien que leyendo lo que está aquí. Yo prefiero que lo lean a que yo se los cuente, porque está bien puestecito, bien hechecito. Los técnicos del INEC sí que saben trabajar bien, muchas gracias. Entonces, así como está ahí puesto, desen una idea de qué podríamos obtener de allí. Todo eso está enlazado. Todas esas son matrices de datos. Esta es una matriz de datos, esta es otra matriz de datos, esta es una matriz de datos, la de arriba. Yo recuerdo, me parece que esta es una base de datos, que es diferente de una matriz de datos. Eso también ya quiero que lo lleven muy clarito. Hoy día vamos a trabajar en eso. Porque los que están aquí seguro que trabajan con datos, que los convierten en información. Silencio. ¿Alguien aquí ya quiere decir? ¿Alguien aquí quiere decir ya? ¿Qué se les ocurre que vamos a poder obtener allí?
Población económicamente activa. ¿Alguien se le ocurre algo más? ¿Por qué lo dices? Porque tenemos el nacimiento, que tenemos, la fecha del nacimiento, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más dice llegar allí? La ocupación. Muy bien. Y tenemos la población económicamente activa está definida de una edad a otra edad, ¿verdad? Tenemos la ocupación. ¿Alguien más que se le ocurra qué podemos tener ahí? Rapidito podemos sacar y clasificar a la gente por su educación. ¿Sí o sí? ¿Qué más? Podemos conectar a las personas con los establecimientos. ¿De qué son dueños? ¿Sí? Podemos conectar a las personas con su estado migratorio. ¿Sí o sí? Actualmente podemos hacer muchas cosas aquí. Muchas cosas aquí. Podemos seguir la trazabilidad de los individuos. También podemos conectar a las personas con sus hijos y ver parentalidad. Todo eso es posible allí y mucho más. Fíjense ustedes. Pero todo eso lo podemos hacer como INEC, pero recuerden, damos garantía de anonimizar estos datos. Nunca producimos estadística particular, no la del señor Coyahuasi, la de todos nosotros aquí. ¿Sí? Entonces, esa garantía sí que la damos. Tenemos esa trazabilidad, tenemos lo longitudinal, pero lo protegimos. ¿Y solo lo usamos para qué? La información que nos permite tomar decisiones y hacer evaluaciones oportunas. Bien, vamos a seguir. Vamos a ver. Entonces, un poquito para que ustedes vean en qué estamos y qué queremos. En este momento, estamos trabajando en conectar nuestros datos con los registros administrativos que tenemos y en los que queremos que nos den permiso para poder seguir a un individuo desde que nace hasta que muere. Cuando nace y poder decir, aquí cerró y esta persona ya no está con nosotros. Pero en el medio conectarlo con la morbilidad, que es de que se enferma, ¿sí? Para poder también tomar decisiones. Hay unos indicadores ODS que justamente necesitan saber lo que es el 4, que necesitan saber sobre la morbilidad de la población, de qué se está enfermando. Entonces, que yo pueda decir como oportunidad, mira, de esto se enferma y probablemente de esto se va a morir. Nosotros aquí vamos a poder analizar causas de muerte y establecer relaciones con las enfermedades que llevaba esta persona. Pero para eso tenemos que fortalecer el sistema estadístico nacional, de tener datos de calidad. Entonces, ustedes pueden ver aquí, habla de datos de fallecimiento, envejecimiento. Con las enfermedades también podemos estudiar el envejecimiento, ¿sí? Con otras características. Entonces, ustedes aquí, con este registro, el Sistema Nacional de Registros Administrativos va a poder tener todo esto. La migración. Podríamos analizar en este rato, si tuviéramos conectadas todas estas matrices de datos o todas estas bases de datos, podríamos saber en este rato los que están saliendo y si es verdad que se están yendo familias completas y si es verdad que estas familias, además, los que la manejan, tienen niveles de instrucción altos. ¿Sí? Entonces, si nosotros conectamos y tenemos bien estos registros, es mucho lo que podemos saber. ¿Sí? Todo a la inmediatez. ¿Ok? Entonces, podemos conectar familias, podemos estudiar enfermedades de familias conectados. ¿Sí? Hay tanto que podemos hacer. Empleo, que es lo más estudiado, ya no les quiero hablar de eso. Educación, conectarlo con todo. Pero ¿saben qué? Y todo, ¿no? Educación, nacimiento. Y necesitamos no solo de las instituciones públicas, necesitamos de las instituciones privadas también. ¿Sí? Para fortalecer este sistema en otros aspectos. La telefonía, la comunicación, la migración, cómo se mueve, ¿sí? Posiciones. Es decir, es mucho lo que podemos hacer. Juntos, solos no podemos. INEC solos no pueden. Tenemos que trabajar juntos. Miren, y otro sueño. Yo les iba a decir en la presentación, este es un día de sueños. Les voy a contar nuestros sueños. Este es otro sueño. Como ustedes han podido ver, y hablamos de los registros administrativos, pero todos esos registros administrativos
tendrán una mejor calidad el día en que nosotros registremos. Nosotros tengamos la responsabilidad de registrar nuestra residencia, lugar de residencia. Para eso necesitamos del registro civil, de ese compromiso de registrar el lugar de residencia. Si tú te cambias de lugar de vivienda, a no más de 5 días debes reportar que te cambiaste. ¿Y dónde te cambiaste? Porque eso me va a permitir estudiar también migración. Esa migración que se llama pendular, ¿sí? Para poder saber dónde está gente moviéndose. No sé aquí, pero en Guayaquil la gente se mueve de Guayaquil a San Borondón a trabajar, o de Durán a Guayaquil a trabajar. Aquí supongo de los valles se vienen acá al centro, ¿sí? Entonces, necesitamos eso. Y necesitamos eso para poder conectar y hacer bien. Necesitamos ese registro muy bien puesto. Y no solo vamos a conseguir eso, miren, con esa residencia bien colocada, el sueño que les decía. Cada uno de nosotros para llegar a nuestras casas, seguro que podemos dar diferentes formas de llegar. Una puede ser, enfrente del tía vivo. Chévere, ahí llega, si vive en tal zona, por esta zona. ¿Sí o no? Y otro le dice, en Quito, Chile, 1024. También llega, ¿sí? Pero tenemos diferentes maneras de llegar a nuestro hogar en esa dirección. Pero tenemos que conseguir tener una dirección única para tener compatibilidad internacional. Sí, nosotros tenemos mucho avanzado, pero tenemos que llegar a superar a los internacionales con lo que hacemos y con lo que vamos aprendiendo. Entonces, esa dirección única es importantísima tenerla. Nosotros como INEC ya tenemos avanzado y realmente tenemos mapeado todo el Ecuador. ¿Cierto, claro? Mapeado todo el Ecuador. Muchos se sorprenderían de lo que podemos hacer. Sin embargo, nos falta ese empuje y esa oficialidad de tener esa dirección única. Entonces, estamos trabajando en esto de la malla estadística, que ¿qué es lo que nos va a permitir? ¿Ok? La anonimización. ¿Sí? La anonimización. Porque si ven ustedes este cuadrito que está aquí, este cuadrito que está aquí, perdón por darles la espalda, representa esta partecita del Ecuador. ¿Sí? Entonces, si alguien nos quiere encontrar y ya está nosotros, solo puede ver la malla, pero nosotros sabemos cómo llegar. Entonces necesitamos hacer eso. Eso por un lado. El código postal, por eso estamos trabajando con el INTEC, para dividir todo nuestro país en zonas, en unas mallas que sean para siempre y no estar cambiando cada vez que el censo viene y cambia ¿cómo es que es? Estamos divididos por el sector, no es la zona. No, el sector censal no. ¿Cuál es el otro, el más grande? Sonar, la zona, sí. Ok, entonces fíjense, tenemos que trabajar juntos en todo esto para tener esos registros administrativos de calidad. Esto no desaparece al censo, no desaparecen las encuestas, porque las encuestas se hacen para conseguir información especializada. Los registros administrativos nos permiten conseguir ciertas cosas, pero no todo. Pero tenerlos bien, ¿se imaginan las clases de decisiones que tomaríamos? Ok, entonces miren, aquí es un poco el esquema general de registros administrativos, ¿no? Nosotros primero lo que hacemos es, para que ustedes lleven esa idea, captar esas matricitas que en este rato les pedimos de favor que nos den y ustedes con gusto o no con gusto, con obligatoriedad, nos los dan, ¿sí? Luego nosotros los convertimos en registro estadístico, hacemos todo ese procesamiento. Luego lo ponemos en base de datos, luego hacemos esos data lakes y todas esas cosas así que permiten el almacenamiento. Ya, luego ya Big Data, luego hacemos los análisis y bueno, finalmente presentamos para que ustedes vean cómo es que trabajamos con los registros administrativos. De allí, aquí es como un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de lo que hacemos. Miren, nuestro stock inicial aquí empieza. Primero, el registro civil nos da nuestro primer stock. Utilizamos, como ustedes pudieron ver, aquí, este es de los afiliados del IES, donde tenemos la población extranjera con un registro de trabajo formal. Las entradas y salidas internacionales a través de los movimientos migratorios. Los nacidos vivos, defunciones y crecimiento natural que nos ofrece también la DIGERCIT. Todos esos nombres me los he aprendido, para mí es registro civil. Ok, las discapacidades, el listado de discapacidades a través del registro civil, donde podemos caracterizar a la población. El censo lo utilizamos
Y aquí tenemos otras, ¿no? Titulados y estudiantes del Ministerio de Educación, el padrón nominal, el registro social y los egresos hospitalarios. ¿Sí? Son fuentes que ya utilizamos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros lo que hacemos con esto, miren cómo tenemos. Nuestro último registro administrativo de población que se llama REPPE, no REPPE de verde, sino REPPE, ¿a qué año está? Al 2022, que lo lanzamos el año pasado, ¿cierto? Al 2022, fíjense. No tenemos la oportunidad, ¿por qué? Justo por eso, porque hay registros que los esperamos y no llegamos a tener y estamos con 2 años vencidos. Sí, esa es la oportunidad que necesitamos. Estamos trabajando. Nos han contado que a veces hay instituciones que les llevan los registros administrativos por cuestiones de dinero, rotan, no están, y entonces están cambiándolos. Y estamos trabajando en crear videos para que puedan acceder los nuevos y cómo fortalecer eso. En eso también estamos trabajando. Si no tenemos recursos, no las ingeniamos, pero tenemos que lograr. Entonces, aquí un poco les pedí a los chicos que hicieran qué cositas se podían ver con el REPE, con el registro que tenemos, y cuáles podemos ahora mirar. Fíjense que lo estamos fortaleciendo, es decir, hay cosas que ya las podríamos utilizar, pero estamos en ese fortalecimiento. Por eso siempre ponemos datos provisionales, ¿cierto? Por cualquier cosa. Bien, entonces miren, aquí están las temáticas e indicadores del REPE. Ustedes pueden ver que podemos saber orfandad, podemos saber viudez, parentalidad y población adulta mayor. Sí, esas cosas podemos ahora generar con el REPE, estos indicadores que ustedes pueden ver allí. ¿Sí? ¿Qué más? Aquí hay un ejemplo, miren, ellos han hecho un ejemplo donde, como les digo, esto es provisional, es lo que tenemos actualmente. No lo tomen todavía como una cosa pura y verdadera, pero aquí podemos ver, miren, el porcentaje de huérfanos versus el porcentaje de población viuda. Entonces usted diría, entre más alto es el porcentaje, que va aquí está el 4%, usted encuentra aquí a Bolívar. ¿Sí? Mayor cantidad, no, la mayoría está en Chimborazo, pero aquí está cerca con huérfanos. Mire. Entonces aquí un poquito la estadística, pero son cosas que se pueden generar y que actualmente no están ni son nuevas, para que ustedes tengan una idea. Como siempre. Un registro administrativo tiene que compararse. Nosotros deberíamos tener, ¿cuál sería el ideal para comparar el registro administrativo? En términos generales. ¿Ustedes saben la diferencia entre parámetro y estimador? ¿Ah? Allí podemos saber, voy a enseñar hoy día, qué es eso del parámetro y estimador. En estadística, un parámetro es un resumen, ¿sí? Un resumen estadístico de la población. Cuando yo tengo a toda la población, yo calculo un resumen de esa población, tengo un parámetro. Un ejemplo, calculo el promedio de edad de los ecuatorianos a través del censo. Ese promedio es un parámetro, ese resumen es un parámetro. Cuando yo hago una encuesta, yo tengo estimadores. ¿Por qué? Esos estimadores, si esa muestra de la encuesta es aleatoria, ese estimador que yo obtenga representa la población. Entonces, si yo tomo una muestra de la población, la cual es aleatoria y es más pequeña, y yo calculo ahí también la edad de los ecuatorianos, debería ser muy cercana a la edad del parámetro, ¿sí? O si no la misma. Pero recuerden que como es aleatoria, puedo ser salado y coger una muestra que no. Sí, eso también puede pasar. Por eso usted tiene esos errores y todo lo demás. Pero en general tiene una garantía de que va a ser. Entonces, el estimador trata de parecerse al parámetro. Entonces, yo aquí tengo una cosa que se llama registro administrativo, ¿verdad? El sistema de registros administrativos. Entonces, él pretende ser parámetro, pero no lo es. Sigue siendo una estimación. ¿Y con quién se tiene que comparar entonces? Con un censo. Entonces, tenemos que ir haciendo las comparativas. Y por eso nuestros registros administrativos tienen que mejorarse para que se conviertan ahora en los parámetros. Pero mientras no estemos con esa certeza de que ya está suficientemente robusto, sigue siendo un estimador. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tenemos cómo ha sido comparado en términos del censo de población
lo que tiene el REPE como población y lo que tienen las proyecciones. A esa fecha, al 2022, al 2022. Entonces, al 31 de diciembre del 2022, dicen por aquí al oído. Entonces, miren ustedes, en general, en términos absolutos, el REPE coincide. En general, en términos absolutos, provinciales y así, coincide con los valores. Eso les puedo contar. Pero siempre tenemos que estar estudiando a otros niveles. Porque como decíamos ayer, ¿verdad? Eso de hablar de la inclusión, no solo basta contar en general. Tenemos que llegar a qué niveles parroquiales. Tenemos que llegar a qué por etnias, ¿sí? Tenemos que llegar a decir las cosas por etnias. Tenemos que todo eso tener representado. Eso es lo que queremos. Queremos un Ecuador más equitativo. Entonces tenemos que buscar eso. Que por esa vía también estén representados a otros niveles, no solo a los niveles generales. Sí, eso nos pasa a nosotros. Reportamos todo a nivel provincial y así, o a nivel de Ecuador, y ahí parece que andamos bien. Pero hay que ir a las particularidades. Y por eso tenemos que fortalecer los estudios que se realizan. No solo reportar los indicadores, sino que también llegar a hacer estudios especializados de los diferentes tópicos que aquí se muestran. Población, migración, envejecimiento, bueno, demográfico. Y otras cosas que sean de su interés. Yo les hablo de la demografía, pero aquí hay gente que tiene otros intereses también. Entonces, fíjense, ha sido comparado y está muy bien. Entonces, aquí ustedes pueden ver un poquito. Le hemos aplicado, no se preocupen, ustedes, yo les voy a explicar lo que tienen que entender aquí. No se asusten con ese logaritmo de la población total. Solo miren aquí las provincias y lo que está en cada puntito es la representación del total de cada provincia por las diferentes fuentes. ¿Sí? Ya mis chicos me reconocieron. Este estaba puesto con su guión y desarrollado y ahora está hermoso. Miren. Entonces, rosado, REPE. Verde, censo de población. Y el último, proyecciones. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver aquí, si se montara todo, aparecería una sola bolita y diríamos que todos tienen la misma cantidad. Y si hay diferencias es porque uno está más arriba y otro puede estar más abajo. Pero los totales, como les digo, ¿ya? Los totales ocultan cosas, pero si por términos totales están bien, ya tenemos bastante. Entonces, miren, ustedes pueden ver cómo sí, bastante bien está el REPE, ¿sí? El sistema de registros administrativos que tenemos en el INEC. ¿Ya? Seguimos. Y miren, y antes de ver aquí, proyecciones. Voy a tener aquí para ver las proyecciones. Ustedes a lo mejor pensarán, bueno, ¿y ahora a quién hacemos caso? Tenemos el censo de población, tenemos el REPE y tenemos las proyecciones. Ok, un país que se precie debe tener proyecciones cada 2 años, ¿sí? Así como internacionalmente se lo hace. Y si nosotros pudiéramos tener cada año, qué belleza, pero ya es más duro, ¿ok? Entonces, las proyecciones son las que nos permiten tomar decisiones en términos de la población. Es decir, no podemos decir, si hicimos un censo al 2022 y ya estaría, estamos 2025 y yo uso esa población, ya estamos atrasados, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que nos permiten las proyecciones? Las proyecciones nos permiten conocer una estimación de la población, año a año, o al menos cada 2 años. Sí, y con eso poder trabajar. Por eso es importante mantener un departamento de proyecciones o un personal que tenga proyecciones. En Ecuador, hasta el último periodo, se ha hecho una sola proyección después del censo de población. Esperamos ahora que estamos fortaleciendo para poder tenerla al menos cada 2 años. Y eso es importante para la toma de decisiones y la evaluación. Entonces, eso por un lado para que usted sepa. Entonces, usa las proyecciones. Si ya no está en el 2022, ¿qué tiene que utilizar como población? Las proyecciones. ¿Sí? Que son el instrumento que les permitirá saber cuántos somos. Seguimos ahora sí. Entonces, miren, ¿hacia dónde vamos? Ya, venimos de censos tradicionales. Venimos de recoger todo de otra manera. Estamos empezando, bueno, ya vamos por mitad de camino con los registros administrativos. No estamos en mínimos, estamos avanzados. Entonces, queremos pasar de un censo tradicional a un censo donde nosotros mezclemos lo que ya tenemos con, aquí no diríamos muestreo, sino más bien ir a cuando tengamos que ir. Todavía no podemos hacer eso. Creo que es ir a donde tengamos que ir. Es decir, si hay que ir al territorio porque los registros no nos permiten, pues nos vamos al territorio. ¿Sí? Entonces esa mezcla.
pero desde ahora tenemos que fortalecerlo para llegar al 2030 con un censo mixto. Y si fuera posible, y si lo lográramos ahora con esta coyuntura que tenemos, realmente hacerlo por registros administrativos. Pero es un sueño. Pero mientras tanto podríamos hacer algo mixto, ¿ya? Y finalmente llegar a un censo por registros administrativos. Y yo creo que nuestros registros administrativos realmente pueden ser más que lo que ofrece un censo. Porque un censo que nos ofrece características de población, características de vivienda, características educacionales de la población, características económicas, y así, perdón si me olvido de algo, pero vamos a tener más que eso, porque nosotros aquí entrevistamos a personas y sus viviendas y sus hogares, y con el RP que vamos a tener empresas conectadas con sus características. Bien, entonces miren, aquí les voy a contar qué hacemos nosotros. Ustedes ven aquí que ya me olvidé de borrar esto que dice personas sueltas, pero creo que todo el mundo entiende eso, ¿verdad? Individuo, ¿no? Cada individuo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos primero? Primero, logramos tener a la población, a las personas, ¿sí? Con esto de aquí, nosotros podemos conectar y encontrar sus relaciones familiares, ¿sí? Y estamos aquí. ¿Y formamos qué? Hogares. Una vez que formamos hogares, este registro que está aquí, que aún estamos en este, todavía no lo tenemos así como ya registro estadístico, nosotros podemos tener viviendas y edificaciones. Y con ellos, estos hogares los podemos convertir, si solo es para personas, en viviendas. ¿Sí? Entonces tenemos como la estructura del censo, viviendas, hogares y personas. Y además lo que les decía, este otro, empresas y establecimientos. Sí, entonces, y lo que aquí no está puesto, pero lo que les hablaba de la dirección, fíjense cuán importante es esto de la dirección, no solo porque lo que les dije y la oportunidad que existe. El ECO 911, ¿verdad? Que llaman para pedir ayuda. Y seguro que uno de los problemas que tienen es llegar al lugar. Antes de que llegue a tiempo es cómo llego. Si tuviéramos esa dirección única, llegar ahí sería piece of cake. Súper fácil. Sí o sí. Miren la importancia de la dirección única. Salva vidas. Bien. Y esto es un poco... ¿Qué hora es? 10. 10. ¿Hasta qué hora tengo que estar aquí? No, pero estoy aquí con mucho gusto, pero no sé si es que yo muy rápido. Es que ya casi se acaba. Uy, entonces voy a terminar antes de tiempo. Entonces, miren, un poquito los indicadores que nosotros como INEC reportamos, para que ustedes tengan idea. Eso los voy a poner a leer. Allí, miren. 13, aquí están, 23 indicadores. 13 de la encuesta de empleo y desempleo y subempleo. Ustedes aquí la tienen. Del registro estadístico de funciones generales. Para esto ofertamos, para mortalidad materna y suicidio. Registro estadístico del nacido vivo, nacidos de mujeres adolescentes de 10 a 14, de 15 a 19 años. Cuenta satélite de los servicios de salud, gasto de bolsillo en salud. Estadísticas de transporte, mortalidad y siniestros de tránsito, registros de entrada y salida internacionales, entradas de no residentes. Miren esto. Bastante. Y hacemos más que esto. Esto es solo porque hay que exportar ahí. El INEC aporta los siguientes indicadores para la agenda de desarrollo. 33 indicadores. Mire, ese NENDU que le dicen a mí, yo encuesta de empleo y desempleo. Con eso es más fácil. Mire, la encuesta nacional sobre desnutrición infantil reporta para la desnutrición y la malnutrición. Sí, y aquí, otra encuesta que es importante y no la hacemos ya, es la ENSANUT, que también es importante. ¿Ya? Miren ustedes, todo esto hacemos. Bien. Y aquí están potenciales indicadores de la Agenda 2030 que podrían calcularse con fuentes de INEC. ¿Sí? Aquí hay fuentes que algunas este año las vamos a volver a hacer, pero hay otras que ya no se hacen y por lo tanto ya no reportamos. ¿Sí? ¿Hemos leído? ¿Puedo cambiar? Bien.
¿Sí puedo o no puedo? Sí, sí. Sí puedo. Del INEGA, ya no tengo caso. ¿Mm? Sí, bien, bien. Aquí hay más. Por cierto, que le añadí a la presentación, no se detiene. No estaba. Estaba viendo así también familia, no se detiene. Bien, un poquito allí. Ahora, antes de pasar, que ya casi estoy al final, quiero tomar unas lecciones y darle un tópico más. De acuerdo a lo que les he dicho aquí hoy día, ¿qué es para ustedes una matriz de datos? ¿Con qué lo pueden comparar? Una matriz de datos. ¿Se acuerdan el ejercicio que les hice de colocar la variable número de hermanos y edad? Le vamos a agregar color de hojas ahora. ¿Ok? Eso que está allí es una matriz de datos que tiene en sus columnas variables y en sus filas los registros de los individuos. Cuando yo miro esa matriz, es un conjunto de datos. ¿Sí? Si miro por columnas, tengo variables. Y si miro por filas, aunque sea la matriz de datos como identifica al individuo, tengo su información. Es la única vez que tengo información en esa matriz, por filas. Entonces, fíjense, tengo esa matriz de datos. Pero hay otra cosa que la gente usa y dice, tengo la base de datos. Base de datos no es igual que matriz de datos. ¿Saben por qué? Porque una base de datos es un conjunto de matrices de datos conectadas. ¿Sí? Yo las conecto y consulto lo que quiero para tener ese informe. Le hago ese procesamiento. Entonces, yo puedo tener aquí, les hago uno facilito para que usted viera. Todos aquí hemos ido al colegio al menos. Entonces, sí o no, que cuando nosotros nos dan nuestras materias, un estudiante puede tomar varias materias. Y esas materias se enlazan también con varios estudiantes, ¿cierto? Sí, hay una relación allí de varios. ¿Ya? Un padre tiene varios hijos, pero esos hijos tienen un solo padre, ¿cierto? Ven, entonces, una base de datos es conectar esas matrices de datos. Entonces, ya nunca más digan la base de datos. Si ustedes tienen tablas o matrices de datos conectadas, van a decir, tengo una base de datos. Y si solo me van a entregar una matricita, la matriz de datos, que la pueden procesar. ¿Ya? Entonces, lo que queremos en Ecuador, o ese sueño, es llegar a tener un sistema de base de datos, o un data lake, ¿sí? Un gran repositorio allí de matrices de datos conectadas o de bases de datos conectadas. ¿Sí? Eso es lo que queremos. ¿Ya? Y para poder convertirlas en información. Ahora sí, un poquito. Mire, este lugar esto lo he tomado del evento, que es de la evaluación. Entonces, miren, este espacio nos permite intercambio de conocimientos para mejorar la calidad de vida con evaluaciones basadas en evidencia. Y eso es cierto. Y nosotros somos parte de eso. Sí, somos parte de eso. Tenemos que tener esas evidencias de calidad para poder tomar todas esas decisiones que nos van a permitir acercarnos, no solo para la política pública, esa política pública nos permite acercarnos al individuo, a las personas que queremos mejorar o lo que queremos mejorar en nuestro país. Evidencia de alta calidad y disponibilidad oportuna para la formulación y evaluación de políticas públicas. Eso hace esto, esta clase de eventos. Fortalecer las capacidades del Estado y de la sociedad para producir, usar y comunicar resultados de evaluación. Eso dice el Congreso.
Esto hace mostrar el rol estratégico de los registros administrativos como fuente continua, granular y rentable de datos para el ciclo de políticas. Para esa continuidad, esa longitudinalidad, eso nos permite. Este evento realmente es importante y es relevante. Sinergias claves. Me ha faltado la SL. Calidad de los datos como condición habilitante para la evaluación. Disponibilidad y oportunidad. Las evaluaciones a mitad de programa o ex post requieren datos actualizados. Los registros de salud, de educación, trabajo, catastro se actualizan de forma continua y eliminan rezagos propios de las encuestas puntuales. Lo que les hablaba, esa oportunidad. Enfoque interinstitucional, que llama a todas las instituciones para trabajar juntos. ¿Sí? Si hacemos eso, ¿sí? Si hacemos eso, tenemos esta gobernanza de datos y responsabilidades compartidas, calidad, interoperabilidad, análisis y decisión. Metodologías innovadoras que esta semana promueve. Esta es una metodología innovadora. Integración de registros, encuestas y métodos híbridos, técnicas de movilización y ciberseguridad para protección de datos personales, plataformas abiertas y tableros de monitoreo en tiempo real. En fin, entonces, todas estas cosas fortalecen la evaluación y la transformación digital del sector público, ¿sí? Que también están presentes en otras sesiones de esta agenda. ¿Ok? Entonces, te digo que muchísimas gracias. Ahí están nuestros colaboradores. Recuerden, si no se mide, no podemos saber. Si no contamos, no incluimos. Necesitamos un Ecuador que nos incluya a todos y todo se puede hacer con datos de calidad e información que se obtiene de calidad para tomar esas decisiones en un Ecuador mejor. Muchísimas gracias. Agradecemos a Eva María Medellano, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Estadística y Censos, por su excelente ponencia. Solicitamos al equipo organizador si es que hay preguntas del público. Hola. Bueno, la primera pregunta es, ¿de cuánto es el ahorro económico al migrar del censo al REFE? No lo he calculado. ¿Qué te puedo decir? Pero sí sé que no. Es la verdad. La segunda pregunta es, ¿cómo se integrarán las variables de autoidentificación en las cifras del REFE? Ok, esa variable es delicada. Entonces, hay registros en los que sí te dicen autoidentifícate. Entonces, esos son los registros que podemos usar. Si no se dice autoidentifique, lo otro es conseguirlo e imputarlo. Pero una cosa es autoidentificación y otra cosa es que se tendría que expresar claramente esto se ha imputado y se ha conseguido la variable etnia. Pero recuerden que eso no se lo autodice. Entonces, con los registros administrativos donde se le pida, se compara y se calcula. ¿Sí? ¿Quién me preguntó eso? Estamos, sí. Y el que me preguntó del costo, que se lo voy a tener, ¿quién fue? Ya se lo voy a calcular. ¿Quién fue? El del costo. Vale. ¿De dónde? Ya lo vamos a calcular y si lo pasamos. Pero eso estará pendiente. Y la tercera pregunta es, ¿qué se está haciendo para conocer el trabajo del personal de operativo de campo y la importancia que tienen disponer de información oportuna para el diseño de mejores políticas públicas? Eso desde el primer día.
Desde el primer día estamos trabajando en incluirlos con nosotros en términos de los pagos, al ser un personal que creo que todos sabemos aquí cómo se contrata y que es el más importante. Una encuesta tiene diferentes pasos, es todo un proceso. Yo algo más que les voy a enseñar basado en esa pregunta y ya te respondo concretamente. Les voy a explicar qué es una encuesta. Una encuesta nace de la selección aleatoria de una muestra. Solo si es aleatoria tiene representatividad. Si no es aleatoria, es un estudio de casos. O es un estudio cualitativo en el que se toman unos cuantos porque queremos saber. No menos importante, pero tienen que tener eso claro. ¿Sí? Solo si es aleatoria es representativa de la población. Bien. Entonces, cuando yo tengo eso, tengo varias etapas en una encuesta. Y la primera es la captura del dato. La captura del dato lo hacen los entrevistadores. Esas personas que van a su casa, le tocan la puerta y empiezan a preguntar. ¿Ya? Ellos son los primeros. Y esa calidad hay que garantizarla. Y por eso ese personal, nosotros tenemos que cuidarlo y tratarlo muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En este dato, tenemos un techo de precio que se le puede pagar para que no sea como que solo si algo tiene una base. Y en el INEC nos encargamos de, por nuestra parte, hacer que sus pagos estén aquí. Entonces, son una de las primeras cosas que nosotros, con Marianita Grande, la subdirectora, fueron nuestras primeras directrices desde que llegamos allí. Quisiéramos poder fortalecer y darles un poco más, pero sabemos con los recursos que contamos. Entonces, pero sí estamos trabajando y aparte de eso, en nuestra sesión de aniversario, donde cumplimos 49 años, también los premiamos a ellos por ser parte importante de este trabajo. Eso primero. De ahí vienen las otras partes que ya son la validación, codificación, validación, procesamiento y así. Todas son etapas. El formulario. Y quiero que nunca más digan, lléname esta encuesta. No llenas encuestas, llenas formularios, llenas cuestionarios. ¿Sí o no que ese papelito que te dan es un cuestionario o un formulario? Eso que llenas en la red es un cuestionario y formulario, pero no es la encuesta. La encuesta es todo el proceso. Todo el proceso. ¿Sí? Por favor, desde la academia, estudié estadística e informática, desde allí, por favor, quiero que aprendan esos términos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo eso? Tratar en la medida de lo que podemos, en lo mejor posible, en términos de trabajar, eso sí, nos encargamos y nos aseguramos que hagan bien su trabajo. No sé si he respondido a tu pregunta. ¿Quién es que me pregunta eso? ¿Sí he respondido? Los de la Secretaría de Planificación sí que preguntan, muy bien. Las preguntas hacen nacer nuevas cosas. ¿Otra pregunta? En el caso de que el público presente tenga otra pregunta, pueden informarnos para acercarle el micrófono. Algo que les haya nacido ya en este rato. O demasiado claro o no lo entendieron. ¿Cuál es? ¿Ah? Ya que hay tiempo aquí, me gustaría saber, ¿de aquí de dónde son? ¿De dónde son? Préstame el micrófono, quiero saber de dónde nos han visitado para tener idea a quiénes hemos llegado. Ahí se pasan el micrófono y me cuentan, porque dicen que tengo 2 horas, ¿no? Entonces sí tengo tiempo. Hola, buen día. Bueno, yo represento al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Okay? ¿Y tienes alguna pregunta? ¿Qué te ha quedado de esto que hemos dicho hoy? No, como todo claro. Todo claro. Totalmente claro. ¿Qué es el REP? Ahora yo te pregunto, ¿qué es el REP? ¿Qué es el REP? No voy a responder por correo, que me parece. No, ya está con mis alumnos porque están allí que se me duermen. A ver, Buenos días, mi nombre es Gabriel Pico, Ministerio del Trabajo. Ministerio de Trabajo, ¿qué te ha quedado de esta presentación? Me ha impresionado mucho porque yo trabajo desde el área normativa con estadística, en todo lo que son porcentajes para poder efectuar una normativa y apoyar a una política pública. Entonces, lo que a mí me llamó la atención es esa información oportuna que tú hablabas, porque si yo no tengo una información actualizada, una información oportuna, yo no puedo tener los datos estadísticos para poder fijar o para poder formar o para poder trabajar una política pública que al final del día es lo actual, ¿no? Lo que se necesita. No puedo implementar una norma, no puedo hacer un plan de trabajo, no puedo hacer una norma técnica que regule un sistema si yo no tengo una data específica actualizada del tema. Gracias. Ahí voy a decir, ya mismo me cuentas, vamos a hablar de eso de la data. Verán, en español son datos, datos. Y si usted quiere decir en inglés, entre comillas, data, ¿sí?
Pero la gente ahora se escucha, ella no, es que nos hacen decirlo de esa manera. ¿Cómo certificar la data? No, son datos o data. Y ya está, son datos. Los datos, y ya está. Ahora sí, vamos. ¿Por qué le quitaste? Estábamos allí, ella me iba a contar quién era, un poquito, quiero saber quién es esta chica. Sí, el micrófono te ayuda. Dice el farroque. Bueno, yo soy parte de la universidad. Estudiante. ¿De qué carrera? Vea usted. ¿Qué te ha quedado? Hoy, para mí esto fue importante porque nosotros hemos trabajado con el INE y bueno, ahora sí podemos trabajar, buscamos la provincia, buscamos un lugar, está todo y para realizar el lugar, porque le sale mujer, hombre, niño, edad, todos nosotros estamos maravillados como para poder nosotros crear las políticas públicas que nos dan, o sea, en la materia. Como parte del trabajo Claro, de estudios. eh, Qué bien. Muchas gracias. Buenos días con todos, soy estudiante de la Universidad Central, igualmente de la carrera de Administración. En sí, esta información sí ayuda porque como tenemos diversas materias que complementan también esta información, bueno, saliendo del tema, sí quisiera hacer una pregunta en cuanto al INE que se encarga de la recopilación de datos. No sé si Habla con propiedad, recopilación de datos. en la recopilación de datos, como podemos ver actualmente, la inteligencia artificial se ha ido modificando en muchos ámbitos de la administración. Entonces, si se aplicara en el INE, ¿tendría alguna relevancia o también trataría de temas éticos en esa parte si pudiera? Sí. Aplicarse ya se aplica, es posible. Es decir, en este dato, para codificación, por ejemplo, con Machine Learning, puedes hacer la codificación y ahorrarte unas 2 semanas en cuanto a ciertas características a codificar, por ejemplo. Para la parte de web scraping, o sea, ya pueden empezar a capturar en la web y a empezar a hacer estadísticas al respecto, y también se hace en un proyecto de estadísticas experimentales. Y en el sentido de Big Data, de ley, porque estamos trabajando en un grande, que es un trabajo grande en el que vamos a tener que utilizar estas cosas distribuidas, cosas en la web y así. Es decir, sí trabajamos, pero eso sí, yo soy muy partidaria he visto cómo se utilizan estas nuevas formas de la inteligencia artificial, pero hay que tener cuidado. Hay que tener el rigor estadístico, hay que buscar y mirar que eso que te está sacando de forma, sí, encontrar vías para comparar y saber si lo está haciendo bien, ¿sí? Porque estos sistemas hacen una como pseudo cosa. Tienen un conjunto de datos y los ponen a aprender de una muestra. Y la particionan a la muestra. Y eso es extrañísimo. Porque cuando yo tomo una muestra, esa está hecha con ciertas características y es la que representa la población. Si yo la partición, porque me da la gana de coger el 20%, ¿tú crees que representa? No representa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que usar las validaciones. Entonces, en ese sentido, también trabajamos en el INEX en fijarnos que esto lo esté haciendo bien. Porque es un momento en el que está aprendiendo. Llegará un día en que lo hará bien. Pero todavía estamos en un proceso de aprendizaje. Sí. No sé si respondí en cuanto a lo que dice el teórico, sí. Tenemos que cuidar eso y por eso también la pseudo-anonimización. Lo dije mal, pero bueno, ya. Otra pregunta. Buenos días, doctora. Buenos días. Daniel Palacio. Eva María soy. Sí, bueno, tengo una pregunta. ¿Qué sucede? ¿Se seguirá contando con esa información para poder generar política pública o se tendrá otra encuesta para generar políticas públicas? Y en el caso de que sea otra encuesta que se esté trabajando, ¿qué variables tendrá en la encuesta? Ok. ¿Tú eres de la Secretaría? No, Fiscalía General del Estado. Ok. Pensaba, yo ya me preguntaba, que ella me preguntaba. Pero muy bien. Verás, si no es cierto, en este momento estamos recogiendo datos de la encuesta de empleo y desempleo y de la otra que has mencionado, que es la encuesta de la nueva fuerza de trabajo. Tienen orientaciones distintas, la de la fuerza de trabajo mira más hacia la ocupación, la otra es hacia el empleo y el desempleo, y en este momento estamos trabajando en un estudio técnico, ¿sí? Se va a hacer un empalme para ver cómo va, y aparte de eso,
tratar de ver si mantenemos algunos indicadores del enemigo y agregamos e incorporamos los nuevos del autoimpuesto. Entonces estamos en eso, ya daremos las decisiones y las comunicaciones oportunas al respecto. ¿Sí? De nada. ¿Vieron que por hacer esto ya había más preguntas? Sí. Buenos días con todos. Buenos días. Mi nombre es Leonel Melgar. Quería preguntar, respecto a este tema de la semana de evaluación que estamos realizando, y en este momento, con el nuevo gobierno, se está creando o desarrollando por la Secretaría justamente de Planificación y el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Que existen unos indicadores que aportan a este Plan Nacional de Desarrollo entre el INE y la Secretaría Nacional de Planificación. ¿Cómo es este trabajo que ustedes lo realizan? Porque en su momento este Plan Nacional de Desarrollo será evaluado y me imagino conforme los indicadores de información que justamente transmite el INE como tal. Eso quería ponernos claro. Sí. Nosotros reportamos la Secretaría Nacional de Planificación directamente, así que tenemos una comunicación constante en sus necesidades y nosotros en trabajar para ellos. Así que de eso siempre estamos conectados y trabajando juntos. Eso es lo que te puedo decir. Estamos siempre en conversación y trabajando. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya no voy a seguir porque no alcanzaríamos y creo que a todos nos va a dar desesperación de saber de cada uno. Pero sí, les agradezco mucho estar aquí. Les agradezco mucho por la invitación, de verdad, muy agradecida. Doy gracias a Dios. Y un mensaje más que tal vez les va a resultar raro o extraño. Y si alguien se lo puede decir al presidente, aquí se lo envío. Señor presidente, dedícale, entréguele nuestro país a Dios y va a ver los cambios que van a haber aquí en su gobierno. ¿Sí? Él primero, él siempre adelante, con ese corazón de trabajar para Dios, de dedicarle las cosas a Dios. Esto será diferente. Esa es la manera, aunque parezca extraño, aunque a ustedes les parezca extraño que yo hoy diga eso. Pero Dios es primero y muchísimas gracias.